bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Entre Madre e Hija. La verdad que ya vamos en nuestro tercer episodio y para nosotras ha sido un gusto poder compartir este espacio. Pues hoy vamos a compartir con otra persona este podcast que realmente nos tiene bastante emocionadas. Siempre muchas gracias por estar con nosotras, por haber visto los episodios anteriores, por suscribirse también a nuestro canal de YouTube. La verdad es de que hemos recibido buenos comentarios y hemos tenido, para empezar ya el podcast, pues hemos tenido bastante gente y qué más que hablar de temas que son importantes para todas, pero también para todos, porque esto nos incluye a todas y a todos. Así que hoy tenemos una invitada especial, experta en el tema en el que vamos a hablar, que realmente pues ha sido un tema que en la última semana prácticamente ha sido de bastante controversia en nuestro país, así que vamos a ir hablando poco a poco, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de los derechos sexuales y reproductivos, específicamente aquí en Guatemala y cómo lo vivimos también nosotras. Y vamos a extendernos porque yo sé que se escucha como derechos sexuales y reproductivos una cosa muy pequeña, pero al final es un tema bastante amplio que nos importa y nos incluye a todos y a todas. Así que voy a presentar hoy a nuestra invitada. No sé si querés hablar, mamá. Al igual que Sofía, muchísimas gracias por vernos nuevamente en nuestro tercer episodio. Efectivamente, hemos pasado la semana anterior y esta semana, y en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, nos dan la noticia sobre esta ley que ya vamos a hablar en un momento, que nos privaba de muchas situaciones y en torno a los derechos sexuales y reproductivos mucho más. Entonces, en esta oportunidad, ese será el tema que nos va a llevar y que de verdad es de suma importancia para las mujeres, pero más para las mujeres jóvenes. Así que bienvenidos y bienvenidas, y pues te dejo a que presentes a nuestra invitada súper especial. Ahí van a ver de quién se trata. Ok, bueno, pues voy a dar una pequeña biografía de nuestra invitada. Nuestra invitada se llama Emma López Venados, ¿verdad? Ella es psicóloga, es educadora con maestría en sexualidad, género y políticas públicas y con formación en educación integral en sexualidad por la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanzas Media, FPEM, así como la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, de la sede de Argentina. Así que tenemos a una experta en el tema y este tema es de suma importancia y vamos a tener pues el honor de poder platicar contigo, así que bienvenida, Emma. Muchas gracias, Sofi, muchas gracias, Lorena, por tenerme hoy aquí en este espacio que además es tan simbólico, ¿verdad? El madre-hija, y lo pensaba ayer cuando me invitaron. Y como decían ustedes, también en el marco, ¿verdad?, de este contexto que nos ha tenido tan apuradas, tan corriendo, pero además tan preocupadas en términos de derechos, creo que es importante y valioso abrir estos espacios para conversar y poder tener también como las reacciones de quienes les siguen y las escuchan. Así que muchísimas gracias. A ti, Emma, por acompañarnos y por estar aquí con nosotras. Comentamos en el podcast que es nuestra primera invitada de todo el podcast, así que tenés la primicia de nuestras invitadas. Y vamos a empezar a hablar un poquito acerca de derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? Que es un tema en el cual pues nos incluye a todas, pero también nos incluye a todos, ¿verdad? Porque se trata también de derechos humanos, ¿verdad? En la última semana específicamente, hemos visto cómo pues el Congreso de la República aprobó una ley, ¿verdad? Que definitivamente violaba y vulneraba todos nuestros derechos como mujeres, primero, ¿verdad? También la diversidad sexual y demás. Entonces, aclaro un poquito que no solo tiene que ver también con el tema de vivir las relaciones sexuales, de saber nuestra identidad sexual, ¿verdad? Sino que también es un poquito más amplio, de también tener ese tema de los anticonceptivos y todo, que también va dentro de los derechos sexuales y reproductivos, sino que profundizar un poquito más. Entonces, no sé, Emma, contanos para ti cuál es la importancia o cuál fue el impacto que tuvo la noticia en tu vida cuando dijeron, bueno, aprobamos la ley en el Congreso. Bueno, yo creo que es un montón de emociones, pero sobre todo tal vez para quienes no trabajan en derechos sexuales y reproductivos y se sentían tal vez desvinculados a esta iniciativa de ley y después decreto. Contarles que no es que hubiera existido ayer, ¿verdad? O sea, la iniciativa de ley como tal viene desde el gobierno de Jimmy Morales, o sea, el anterior gobierno, en la cual se propone a partir de una bancada antiderechos, como nosotras les llamamos, ¿verdad? Fundamentalistas,
Y esto se da en 2017. Cuando la iniciativa surge, pues todas las organizaciones igual conmocionadas, ¿verdad? Por lo que esto implicaba. Como esta iniciativa no da seguimiento, digamos, no avanza al mismo ritmo en el que quisieran, empiezan a utilizar las lecturas de la iniciativa en momentos específicos, ¿verdad? Como instrumentalizando, como para alarmar, pero además distraer de otros, por ejemplo, escándalos de corrupción o escándalos de otro tipo. Entonces, esto avanza hasta segunda lectura en ese gobierno, ¿verdad? Y ya nos habíamos percatado que eso tenía mucha relación, ¿verdad? Porque además todo el discurso más amplio de el actual gobierno y el anterior han estado muy vinculados que a la vida y la familia, entendiéndolo desde sus propias perspectivas, ¿verdad? Ya en esta última lectura, ¿verdad? En la tercera decíamos, fijo va a pasar. O sea, porque no tienen ningún contrapeso, ¿quién les va a decir que no? Y tienen todos los votos. O sea, lo sabíamos. Pero el hecho de que lo hayan puesto, ¿verdad? Como en el 8 de marzo, mientras las jóvenes estábamos en la manifestación, porque si mal no recuerdan, ¿verdad? En la mañana hubo una manifestación de algunos grupos y en la tarde pues había una convocatoria de las jóvenes. Cuando estábamos en el festival y pues reivindicando derechos, demandando derechos, pero además disfrutando como del estar de la colectividad, es que se aprueba esta ley. Entonces ya hay como movilizaciones, ¿verdad? También represión que ha sido una constante en el gobierno. Pero entonces, como son todas estas emociones sostenidas desde aquel tiempo, pues desde aquellos años donde sabíamos los riesgos que esto implicaba, y el saber que eso iba a pasar, pero además, ¿verdad? Lo simbólico que fuera el 8 de marzo. Sí. Yo creo que eso, aunque ayer la hayan archivado y hayan dicho como, bueno, la vamos a guardar, igual pueden retomarla y revisarla en algún momento, pero el mensaje que esto le envía a las mujeres jóvenes, y además a la población LGBTIQ+, creo que es contundente, ¿verdad? Y que además utilizarlo en un momento en el que también hay escándalos políticos y que se habla es una cortina de humo, pues es que nuestros derechos no pueden ser cortina de humo ni distracciones de nadie, pues. También. Muchísimas gracias, Emma. Efectivamente, todas quedamos sorprendidas, todas, ¿verdad? Y máxime las mujeres que hemos estado permanentemente en la lucha de los derechos de las mujeres en un marco del 8 de marzo, efectivamente, una se dice, bueno, ¿aquí qué pasó? Y sobre todo sorprendida que muchas mujeres diputadas, bueno, no son muchas, que es un poco porcentaje en la participación política de las mujeres, pero en su mayoría fueron las mujeres diputadas que se prestaron a la aprobación de esta ley, y lamentablemente una ley que ni siquiera pudieron tener acceso, digo yo, a esa información de la ley, porque de verdad vulneraba hasta sus propios derechos como tal. O sea, de verdad es inaudito, no sé, ya no sé ni cómo catalogarlo, de verdad, de que no tengamos la información oportuna, ni siquiera la gente que está aprobando esas leyes en su momento. Eso de verdad nos dejó un mal sabor, preocupadas de verdad en cómo las leyes van pasando en este Congreso sin una argumentación real, sin tomar en cuenta las condiciones, las posiciones de las mujeres guatemaltecas y mucho más, cómo afecta a las nuevas vidas, a las mujeres jóvenes en su presente y en su futuro, y como tú decías, también a la comunidad LGBTQ+. Y lo otro es que cómo relacionan siempre los mismos temas, ¿verdad? Que siempre lo hemos discutido a veces en las reuniones del movimiento de mujeres y feministas, que siempre vinculan aborto, comunidad de la diversidad sexual, derechos sexuales y reproductivos y feministas. O sea, lo meten en un solo todo o en un todo, y pues no nos queda de otra que estar tratando de informar sobre esa diversidad de temas cuando cada uno tiene su propia dinámica, su propia profundidad y sus propios efectos como tal. De verdad es alarmante. Se archivó, ¿verdad? En un procedimiento que tampoco es el adecuado en términos parlamentarios, pero tuvo algún impacto las manifestaciones de muchas personas, de muchas organizaciones, y eso pues ahorita nos tiene ahí un poquito. Sí, la verdad que es preocupante. Yo cuando leí la noticia,
Sí, se me salieron mis lágrimas, la verdad, porque yo creo que han sido luchas de años, ¿verdad? Y que siempre han querido como tratar de minimizar nuestras luchas y en días tan específicos, la verdad creo que sí es de bastante... Bueno, me sorprendió también que mucha gente reaccionó a ello, pero también había mucha gente que no conocía que esta ley ya está pues en el Congreso, solo que la aprobaron ese día, ¿verdad? Entonces, si no estoy mal, fue en el 2017. ¿Verdad? Que esta ley pues entró en el Congreso y entraron a discusiones y demás, pero quisiera saber también, Emma, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas tú que es importante hablar de estos temas? ¿Consideras que es importante que las personas lo conozcan y de qué forma también podemos empezar como a informarnos acerca de nuestros derechos sexuales y reproductivos? Pues yo creo que la importancia radica en que están trastocando la vida, sí, ¿verdad? O sea, nuestras decisiones fundamentales. Y creo que ellos y ellas, algunas, también reconocen esa importancia y por eso lo ponen en juego, ¿verdad? Por eso es como el tema de discusión, donde ya decía Lorena, está la comunidad LGBTIQ+, las mujeres, ¿verdad? Y su derecho a decidir, y las feministas como tal, ¿verdad? Porque también se colocan en esa misma bolsa como enemigo interno, ¿verdad? Y se ha logrado posicionar ese discurso a niveles que ni siquiera imaginamos, porque además hay un trabajo de hormiga ahí fuerte, ¿verdad? A través de diferentes movimientos. Y entonces el colocarnos como enemigos internos, ¿verdad? Nos hace estar además como en el ojo público todo el tiempo. Así y los temas que toquemos van a ser aquellos en los que hay mayores sensibilidades. Sí. ¿Verdad? Entonces, definitivamente la importancia está ahí y lo ven ellos y lo vemos nosotras también, solo que desde diferentes perspectivas. Yo creo que los espacios como venir y conversar sobre esto y llegar a otras audiencias, ayudan un montón para saber en realidad de qué se trata, porque yo vi muchísima gente que decía, pero ¿cómo van a estar en contra de una ley que va a favor de la vida y las familias? Uh-huh. Entonces nos coloca a nosotras que nos estamos posicionando en contra, como en contra de la vida y las familias. Y yo decía ayer, yo no estoy en contra de la vida, o sea, no podría estarlo, pues. No estoy en contra de las familias porque la reconozco como mi red de sostén y todas las personas necesitamos redes. Así es. ¿Verdad? O sea, igual y estas redes se construyen desde la consanguinidad o desde la elección, pues, pero todas las personas necesitamos redes. Entonces, no es que estemos en contra de la vida y las familias. Estamos en contra de la incongruencia que se tiene con las decisiones de país que van contrarias a la vida, como la defensa del agua, como la precarización de la vida que hemos estado viendo. Y con las familias, las cuales se están viendo vulneradas, tienen que emigrar por las condiciones, o sea, se ven desarmadas, digamos, rotas a partir de las condiciones. Entonces, como que no coincide, pues. Entonces, eso en contra de ello que estamos. Y cuando hablamos de sexualidad, viene como toda la carga histórica de que esto trae, pues. O sea, que al final sexualidad, como decía Sofía al inicio, no son relaciones sexogenitales. Así es. Y hay un discurso ahí que se mueve y que intenta colocarnos como que eso es lo que promovemos, ¿verdad? Es que quieren quitar, libertinaje, o quitarle la inocencia a la niñez, y para nada, pues. O sea, informar en sexualidad de manera como con bases científicas, ¿verdad? Con toda la información explícita, además intencional, genera mucha más autonomía, mucha más decisiones informadas, muchas más decisiones responsables, y a eso es a lo que le temen, pues de ahí viene como la importancia, de ahí la importancia por la cual trabajar para ello, porque las niñeces necesitan eso, nosotras mismas necesitamos eso, y todas y todos en las diferentes etapas de nuestra vida. Entonces creo que espacios como nos ayudan también a desmontar esos mitos de lo que hacemos, y además poder informar de que hay otros espacios donde esas resistencias se están teniendo, pues. Así es. Y mira, Emma, por ejemplo, y no solo la ley, sino que la vida cotidiana en la que nos vemos nosotras como mujeres, como madres de familia también, por ejemplo, y que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, que ahorita vamos a entrar en ese tema, y es el aborto, que es un tema tan polémico y que pasa por la vida de las mujeres, y yo siempre lo he dicho,
al final, de verdad, qué difícil y qué complicado es que la mujer tome una decisión de esa índole, ¿verdad? Sin saber qué está pasando esa mujer en ese momento. Y yo de verdad me atrevería a decir que a ninguna mujer le gusta abortar. Es que el aborto, de verdad, en cualquiera de sus manifestaciones, es una invasión a tu cuerpo. Son tantas circunstancias que las mujeres no es por gracia que quieran abortar, o sea, por poner un tema. Lo otro, las diversas familias, es que en Guatemala la mayoría de familias estamos constituidas por madres solteras, por muchas razones que también podríamos aquí tener un episodio solo de la paternidad irresponsable, de la falta de acceso a la información sobre métodos anticonceptivos o sobre la responsabilidad de tener una relación. En fin, se basa en muchas cuestiones, pero atreverse a querernos encajonar en una familia tradicional, que por supuesto creo que todas y todas quisiéramos, pero que no es nuestra realidad en Guatemala, ¿verdad? La mayoría somos madres solteras, yo soy madre soltera, mi familia, mis hijas y mis nietas, que ahora son mi familia, esa es mi familia diversa, ¿verdad? Y muchas también crecen con las abuelas, con los abuelos, en fin, tantos factores que hay, y no digamos sobre la diversidad sexual, ¿verdad? O la comunidad, que la tenemos tan satanizada, ¿verdad? Y que no pueden ni salir a manifestar ni nada porque tienen el miedo de que los despidan, que los reconozcan en su familia, porque ni siquiera la familia los reconoce. O sea, es que de verdad hay tantos factores, y que mandan también a que sea la familia la que dé esta educación sexual, cuando nos da miedo de hablar con nuestros hijos y nuestras hijas, y nos da miedo asumir una orientación sexual. Bueno, en fin, hay tantos factores que este podcast no nos va a dar mucho tiempo para hablar sobre eso, pero te pregunto, Emma, ¿qué son los derechos sexuales y reproductivos? ¿Qué son los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres, pero especialmente para las mujeres jóvenes? Yo creo que antes de hablar de derechos sexuales y reproductivos valdría la pena saber qué es sexualidad, digamos, como desmontar esa idea. Y yo ayer que pensaba como en acceso a la información que estábamos platicando, ¿verdad? Y derechos sexuales y reproductivos, digo, bueno, pero ¿cuál es ese acceso a la información? O sea, ¿qué tomamos nosotros como información? Y cuando me enteré que el podcast se llamaba como de madre a hija, dije, hay una investigación que se hizo en Guatemala hace más o menos como 10 años. Y lo que explora, digamos, es cómo se pasa la información de sexualidad, o en torno a la sexualidad, a través de las generaciones. Y entonces se hizo uno con abuelas, madres, hijas, y otro de abuelos, padres, hijos. Y hay dos mundos diferentes de la información que vamos recibiendo. Pero en ambos casos, digamos, lo que se presenta es que en Guatemala, y me atrevería a decir que en la región y muchos otros países, la información se traslada como hablándole a Juan para que escuche Pedro, ¿verdad? Como no de manera explícita, que era lo que yo decía antes, no de manera intencional, sino voy a hablar con mi abuela o con mi hija para que escuche la nieta, ¿verdad? Entonces no deberías hacer esto, o deberías hacer esto, o estos cuidados hay que tener para que vaya escuchando. Entonces, hay un mito en torno a que no recibimos educación en sexualidad. Y digo es un mito porque todas las personas, todo el tiempo, recibimos información sobre sexualidad. ¿Por qué? Porque nos van diciendo que si menstruamos, que ya debemos tener cuidado de los hombres. No nos explican por qué, pero sabemos que hay un dispositivo ahí de riesgo. Cuando somos muy bebés, si hay tocamiento o algo así, exploración, porque queremos explorar el cuerpo, rápido va. No, está chuco. Eso no se toca. Esa es información de sexualidad. Bueno, resulta que mi mamá, mi papá, mi cuidador, cuidadora, no me nombra las partes de mi cuerpo. Yo me voy dando cuenta que a las orejas no les pone otro nombre, me voy dando cuenta que a mis brazos no les pone otro nombre, pero hay ciertas partes que sí. Y yo lo voy identificando. Usted segura tiene como un montón de nombres, y en mi caso también me sé un montón. ¿Verdad? Pues, porque además se ponen bien creativos con los nombres. Hasta con nombres de animales. Sí, de todo, animales, comida, de todo. Sí. Entonces, esa es información de sexualidad. ¿Qué me va creando, digamos? Yo voy entendiendo que hay ciertas partes que no debo nombrar, hay ciertas partes que no debo tocar, hay ciertos temas que en mi familia no puedo hablar. Es decir, voy
recibiendo información sobre sexualidad todo el tiempo. Sí. Además voy entendiendo que si soy niña tengo ciertas acciones que debo hacer, cierto destino que me está diciendo mi familia que debo cumplir, y si soy niño también hay otras cosas que debo estar cumpliendo, otros mandatos. Eso también es parte de mi sexualidad. Entonces, primero es el mito de desmontar todo esto de que nunca recibimos información, porque sí recibimos. Lo que pasa es que no la recibimos intencional. Entonces, ¿qué incluye esa sexualidad? Pues incluye mis mandatos de género, incluye esas formas en las que me relaciono con el placer, ¿verdad? Desde muy pequeño me dijeron que chuco, y eso se va pues durante toda la vida. Incluye mis vínculos, cómo yo me relaciono con los niños, con las niñas, y además en la escuela siempre me separan, niños aquí, niñas allá, y no podemos coexistir, coeducarnos. La familia, otra cosa, ¿verdad? Si es niño es celeste, si es niña es rosado, o sea, está ahí. Entonces, género, vínculos, el erotismo, pero además mi cuerpo, ¿verdad? Cómo me voy relacionando con mi cuerpo. Todo eso lo incluye la sexualidad. Y nosotros nos adentramos a vivirla y explorarla, pues con esta información tergiversada que vamos teniendo y estos pushitos que vamos agarrando. Cuando yo le pregunto a la gente, ¿han recibido educación en sexualidad? Me dicen, sí, en la escuela. Bueno, en realidad la han recibido por todos lados, medios de comunicación, familias, etc. Entonces, cuando yo hablo de derechos sexuales y reproductivos, son todos esos derechos que tienen que ver con todo esto que es la sexualidad. No significa que tengo derecho a tener relaciones sexogenitales, que las tengo, pero tengo derecho a recibir información sobre ella. Tengo derecho a que me den información para poder tomar decisiones. Tengo derecho a acceso a servicios. Tengo derecho a elegir con quién compartirme y con quién no. Tengo derecho a elegir si quiero tener hijos o no quiero, pero además cuándo quiero tenerlos, qué espaciamiento hay entre unos y otros. Tengo derecho a expresar mi sexualidad, es decir, todos esos derechos que intervienen con esa dimensión de mi vida, que es una dimensión con la que nazco, con la que no empiezo a practicar cuando soy adolescente, sino he venido construyéndola durante toda la vida. Entonces, cuando hablamos de derechos, son esas como respaldos que tengo legales que me permiten ser, existir y tomar decisiones para ellos, ¿verdad? Un poco por ahí. Sí, yo creo que al final también cuestionarnos si tenemos esos derechos. O sea, si realmente se hacen vida en nosotras y también en nosotros, ¿verdad? Porque al final creo que estamos bien limitados en este país a poder tener esos derechos, accesar a tener derecho a la educación, a derecho a salud y demás. Y esto me lleva a otra pregunta, porque yo sé que en temas, veo que también tienes expertise en temas psicológicos y qué tanto afecta en nuestras vidas no poder gozar de estos derechos, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien está transitando en, ¿cuál es mi orientación sexual, verdad? Me da miedo hablarlo en mi casa, me da miedo decirle a mi mamá, me da miedo decirle a mi papá. Es más, me da miedo salir a la universidad, al colegio y demás, porque no sé cómo hacerle, porque definitivamente me van a discriminar. O sea, ¿cómo psicológicamente nos puede llegar a afectar el no poder gozar de nuestros derechos en general y en nuestros derechos sexuales y reproductivos? Y lo otro, es cómo esta juventud, niñez o adultos, no sé cómo llamarle, aparte de no poderse expresar sobre su orientación sexual, cómo viven o qué información tienen sobre sus derechos sexuales, o sea, sobre su sexualidad. Es que de verdad todo lleva a otra cosa, ¿verdad? Pues en términos, digamos, de salud mental o la falta de salud mental, yo creo que es evidente, ¿verdad? O sea, creo que la vivencia de las sexualidades reprimidas, además represivas, trastocan a la amiga, pero después hablas con otra amiga y te das cuenta que también, y este otro amigo también, y esta otra, o sea, es una cuestión colectiva. Así es. ¿Verdad? En casos como mucho más evidentes, y voy a las cuestiones específicas de población LGBTIQ+, y las mujeres jóvenes, que son además estas dos poblaciones que se veían más afectadas con esta cuestión de los derechos o del decreto 18/2022.
En el caso de la población LGBTIQ+, hay muy poca información en Guatemala. ¿Por qué? Porque hasta hace muy poco empezábamos a decir, bueno, sí existen, ¿verdad? Entonces, también necesitamos estudiar como en qué condiciones están. Pero eso ha sido un reto completamente valioso, digamos, pero no tenemos como información suficiente. Lo que sí tenemos es que, por ejemplo, hay un gran porcentaje que debido a algunas condiciones y además condiciones de familia ya no quieren ir a la escuela o ya no pueden ir a la escuela porque además se sienten excluidos. Vemos altos índices, por ejemplo, de autolesión y altos índices de suicidio. O sea, el no poder existir en términos de derechos afecta completamente la vida, pues. Y en el caso de las mujeres adolescentes, también hay como investigaciones, ¿verdad? Y sabemos cuál es la afectación, pero por ejemplo, en el caso de madres adolescentes vemos mucho más presencia de estrés, mucho más presencia de actitudes violentas, porque obviamente son embarazos no deseados, no planeados, forzados en muchos casos. Y hay una investigación específicamente que es de 2019 que habla del vínculo entre embarazo adolescente y suicidios, que es algo que casi no se habla, digamos, porque además el suicidio es un tema tabú, es un tema del cual las familias no quieren aceptar que tu hijo se suicida, pero que existe, pues, y existe este vínculo en el que a partir de una serie, ¿verdad?, un continuum de violencias que las adolescentes viven, de una carencia de derechos sexuales y reproductivos, de no recibir información, de no tener acceso a servicios, ¿verdad?, que sean amigables, que sean pertinentes para las adolescentes, y estos entornos violentos en los cuales no pueden desarrollarse completamente, terminan como cereza de pastel, digamos, embarazadas a partir de violencia sexual, en la gran mayoría de casos estudiados. Y esto deriva en un suicidio. O sea, al no ver como más opciones, porque además el suicidio significa eso, pues como la creencia que en el futuro no hay más. Entonces, cuando hablamos de salud mental sí llevémoslo hasta esos niveles, porque hasta esos niveles está ocurriendo, pues. Y cuando pareciera que leyes como estas, bueno, pero ya la archivaron, pero ya marcaron un precedente, y ya marcaron un mensaje, como decía al inicio, contundente, de que además tenemos que defendernos del gobierno en vez de sentirnos protegidos por ellos, pues. Ay, que de verdad es impactante, de verdad no deja de crear impotencia, ¿verdad? No deja de crear impotencia que todavía a estas alturas, en este siglo, estemos todavía viviendo estas situaciones y como tú bien decías, apenas estamos reconociéndonos, ¿verdad?, en esta diversidad de país, apenas estamos reconociendo que tenemos derechos y de verdad, lamentablemente, muchas y muchos todavía no tienen acceso a esta información, a pesar de que en esta época tenemos tanta tecnología, ¿verdad?, y que tan fácil que es googlear, pero creo que no es el tipo de información que necesitamos. Nosotras con Sofía, cuando nos planteamos entre madre e hija, y yo creo que he tenido con ella un acercamiento y hemos tenido esa comunicación, pero por supuesto que todavía falta muchísima más información. Esta información que tú nos estás proporcionando, de verdad, es muy importante estarla actualizando, pero también es importante estarla trasladando como tal. Para nosotras como Asociación de Mujeres Trasciende, que nos estamos sumando a esta campaña del Centro Carter, que es informando a las mujeres, transformando vidas, esta es la intención, ¿verdad? La importancia como derecho del acceso a la información. Es que tenemos que tener acceso a la información, pero ahorita nos estamos centrando más que esta información la tienen que tener las jóvenes como tal. Por ejemplo, ¿cómo puede afectar en las jóvenes el no tener esta información? Aparte de lo que tú ya acabas de decir, pero ¿en qué más puede afectarles en su vida al no tener toda esta información las jóvenes en estos momentos? Yo creo que es una restricción completa de tomar decisiones, además tomar decisiones que, si bien puedan ser en torno a la sexualidad, afectan estas otras dimensiones de mi vida, ¿verdad? Como acceso a un trabajo, acceso a estudios, desarrollo personal. O sea, las afectaciones son múltiples, ¿verdad? Cuando no podemos vernos
como con dimensiones aisladas, no puedo ver solamente mi área de trabajo, mi área personal, sino tengo que verlas como integrales, pues. Y al yo restringir accesos a ciertos derechos, estoy restringiendo como en efecto dominó, ¿verdad? Porque además la doctrina de los derechos nos dice que no hay jerarquía de derechos, no es que, es que estos son más importantes que estos otros, entonces voy a garantizar esto. Es que garanticemos todos, pues, porque ya todos los ganamos. Y que además la doctrina de los derechos nos dice, los derechos solo pueden avanzar, no podemos retroceder, que es prácticamente lo que estamos viviendo. Entonces, las vidas de las jóvenes se ven limitadas su autonomía, se ve limitada su potencial, digamos, y además con estas oportunidades que Guatemala tiene en términos de juventudes, digamos, porque ahorita representan millones de personas en Guatemala, la apuesta por las juventudes podría además significar un avance de país, ¿verdad? O sea, el que estemos hablando solamente de jóvenes y jóvenes no implica que estemos excluyendo a otros, sino más bien implica un avance de país, una apuesta de país. Entonces creo que es importante esto que decíamos, como de pues ayudar o contribuir a la socialización de la información, y hay espacios como este, pero yo también pensaba como, bueno, fuera de internet también hay otros esfuerzos gigantes, ¿verdad? Yo conozco chavas que van polifoneando por las comunidades, que van pegando ahí como algunos carteles, que han sido reprimidas por eso también. Claro. O sea, intentar llegar a donde podamos con las formas que se puedan, pues. Sí, eso precisamente te iba a preguntar qué otras acciones podríamos hacer aparte de estas, porque sí reconocemos. De verdad, yo estoy sumamente complacida, podría decir. Yo tengo 33 años de estar dentro de todas estas luchas, desde lo laboral, juventud, mujeres, diversidad sexual y todo, pero de verdad verte, Emma, tan empoderada y con tanta información, de verdad nos dice a las mujeres adultas, hay esperanza, de verdad, hay mucha esperanza para ustedes, las mujeres jóvenes de hoy, pero también para las futuras generaciones que vienen, y que dice bueno, sí, hay avances. O sea, a pesar de todo, de toda nuestra situación lamentablemente en el país, hay avances, y hay jóvenes como ustedes, ¿verdad? Sofía, tú, Emma, que están haciendo esa diferencia y que están aportando para un mundo mejor. Entonces yo te pregunto, si quieres proponer qué otras acciones podemos hacer, o qué acciones tú les propones a estas jóvenes que nos están viendo, tanto hombres y mujeres, como bien decía Sofía, porque sí creemos que la transformación la tenemos que hacer todos y todas, ¿verdad? Habemos mujeres, habemos hombres, jóvenes, hombres adultos, y que todos y todas tenemos esa responsabilidad de esa transformación. Pues yo creo que ir identificando, digamos, cuáles son como los espacios a donde quiero llegar, o las oportunidades que tengo. Yo, por ejemplo, doy clases en un profesorado que no tiene nada que ver con derechos sexuales y reproductivos, y sí tiene, ¿verdad? O sea, porque digamos la sexualidad atraviesa cualquier cosa, y lo que yo diga en clase tiene una repercusión sobre ello. Entonces, no es que yo ya no dé mi clase por hablar de derechos sexuales y reproductivos, pero si vamos a hablar como de desarrollo, por ejemplo, entonces se incluye el desarrollo como en su amplitud. Si vamos a hablar de legislación educativa, ¿a quiénes está llegando la educación, a quiénes no y por qué? Yo creo que regalar la pregunta en los espacios que tengamos, porque creo que es algo que nos ha arrebatado la historia, el aceptar las cosas como son y la resignación, y justamente por eso se limita la información, porque al tener más información, entonces tú vas a empezar a preguntarte. Entonces, regalar la pregunta donde podamos, regalar la pregunta. Yo vivo, porque también tengo una familia diversa, vivo con mis sobrinas, vivo con mi hermano, con mi mamá, somos una familia ampliada. Y digo, regalarle las preguntas a ellas también, ¿verdad? La puerta abierta para que ellas se puedan cuestionar. ¿Y por qué el tío no lava platos? ¿Y por qué nosotras tenemos que hacer esto? ¿Y por qué? O sea, todas esas preguntas van transformando algo en ellas y les va dando información. Entonces no pensemos nada más que las decisiones se van tomando desde el Congreso, y claro que deberíamos apostarle a esos espacios porque los merecemos y son espacios abiertos para nosotras también, pero si no es nuestra apuesta, lo hago desde mi curso, lo hago desde mi familia, lo hago con mis amigas, lo hago con mis redes sociales. O sea, creo que las oportunidades están ahí, solo es como irnos planteando, entonces
con mi vecina, con mi vecino, mis amigos. Creo que son como espacios que hay que ir tomando, ¿verdad? E ir identificándolos. Sí, definitivamente, pues yo también tengo sobrinas, ¿verdad? Sobrinas chiquitas, nietas de mi mamá. Y también creo que desde nuestros espacios, ¿verdad? Que tal vez desde nuestro espacio más pequeño que empieza pues la familia, ir como replicando estas enseñanzas que hemos nosotras aprendido a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Creo que es bastante importante empezar como a desmentir, ¿verdad? A quitar mitos desde la niñez, ¿verdad? Y empezar como a eso que tú decías, hacerles esas preguntas y que ellas y ellos también se puedan cuestionar, ¿verdad? Puedan explorar, puedan tener la confianza de preguntarnos también como familia y no como limitarlos a no decirnos nada y a ver qué pasa y adivinar qué sucede después en nuestra adolescencia y en la juventud, ¿verdad? Entonces creo que es bastante importante que lo hagamos desde nuestros espacios. Creo que ahora las redes sociales son una buena herramienta, así como son buenas, también son malas, porque las niñas y los niños también tienen acceso ahora muy rápido. Estas generaciones ya saben utilizar el teléfono, meterse a YouTube, meterse a cualquier cosa, y también pueden buscar este tipo de información que la mayoría tal vez no es tan verdaderas, digámoslo así, y también puede llevar a como a la confusión, ¿verdad? O sea, no es como que no puedan verlo, pero también como llevarles esa guía y poder decirles, mira, esto está bien, esto no está bien, el internet no te lo creas todo, ¿verdad? Porque las fuentes a veces no son verídicas, pero creo que podemos hacer acciones, así como nosotras de Asociación de Mujeres Trasciende, que también se nos ocurrió el tema del podcast, que podemos hablar de estos temas y hacerlo de esa forma, o sea, como ir entrelazando también ese acceso a la información que necesitamos nosotras como mujeres jóvenes y como hombres también, porque también he visto que un par de hombres han visto el podcast y están como muy interesados en saber más, ¿verdad? Porque también hay algunos hombres, ver las masculinidades, nuevas masculinidades que debemos también empezar a implementar, que también se involucren, ¿verdad? Que el tema sexual y reproductivo también, ellos tienen que tener información de todo, también pasan por esas transiciones, ¿verdad? Y creo que es importante, si podemos hacerlo desde nuestras redes sociales, hacerlo con asociaciones. Ya decías tú que en tu trabajo pues también das ahí la pregunta y la gente ya empieza a cuestionarse. Creo que son pequeñas acciones que pueden llegar a tener grande impacto, ¿verdad? En Twitter vi yo con el tema de la ley que mucha gente se conectó y todo el mundo pues platicaba y hablaba, y es interesante que también gente que no conocía acerca de esta ley de que aprobaron, ¿verdad? Y que ahora ya la archivaron, también empezaban a involucrarse así como, bueno, ¿qué acciones podemos hacer nosotros también para ayudar y para que se frene esto? Porque al final vulneraba todos nuestros derechos, o sea, algo tan propio, que siento que es algo muy propio, los derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? Como alguien más, que se supone que el Estado tiene que garantizarnos estos derechos, iba a tener total control de nuestros derechos sexuales y reproductivos, de nuestro cuerpo, de nuestra naturaleza también, que eso era lo que me tenía más impactada, de cómo se nos iba a criminalizar por el hecho de que las cosas pasan en nuestro cuerpo de forma natural, ¿verdad? Entonces creo que de eso, acciones desde nuestras casas, desde nuestros espacios, desde nuestros trabajos, y poder también tener esas conversaciones, y no digo que no podamos juntarnos con amigas y con amigos, pero si hablamos de cualquier cosa, de series y demás, ¿por qué no hablar de estos temas y también quitarnos ese miedo de ponerlos en la mesa, ¿verdad? Y ver cuáles son las perspectivas de otros y de otras, y si alguien está como erróneo en ese sentido, pues decirle, mira, mejor cambiemos y vemos cómo podemos ayudar a ir cambiando esas mentalidades desde nuestros espacios y esperando que se replique en todo el país. Entonces, interesante, les dije, ya el tiempo nos agarró. Emma, esto se queda corto, de verdad te vamos a invitar nuevamente para hablar específicamente ya tal vez de cada derecho, cómo se puede internalizar, cómo informar, cómo podemos tener un acercamiento madres e hijas e hijos sobre esto, o los jóvenes, hombres también, cómo están viviendo su sexualidad. Yo creo que hay tantos temas que podemos seguir abordando, pero sobre todo este episodio pues tiene ese objetivo, el poder brindar este acceso a la información a ustedes. Estamos en esta campaña que les comentaba, también promocionando los servicios que prestan las casas municipales de la mujer, respecto a lo que tú decías, que hay mucha soledad, podríamos decir, tal vez en alguna juventud, y que no saben a dónde acudir. Los servicios de las casas municipales de la mujer cuentan con atención psicológica, con asesoría legal, hay atención médica, hay grupos de autoayuda también, que yo creo que son muy importantes a veces encontrarnos con personas similitudes
a nuestras problemáticas en algún momento, donde podemos acudir. Vamos a dejar los teléfonos y las direcciones acá al finalizar este episodio, donde podemos acudir de forma gratuita. Son servicios gratuitos y que lamentablemente a veces tampoco tenemos esa información, que hay organizaciones, hay universidades que brindan servicios gratuitos. En lo que tenemos que hacer es buscar la información. La pueden buscar con nosotras, la pueden buscar en sus redes sociales, con otras organizaciones de mujeres, y que sepan que no están solas. Como bien decía Emma, hagamos nuestras redes. Tenemos nuestras redes, pero no las hemos visto, y esa gran potencialidad que pueden tener como tal. Así que muchísimas gracias, Emma, de verdad estamos muy complacidas de haberte tenido, y sin duda te vamos a invitar nuevamente para que hagamos un foro u otras cosas, porque se pueden hacer tantas cosas para que podamos promover este acceso a la información como tal. Y no sé si, Emma, quieres dejar un último mensaje para las personas que nos ven o que nos escuchan, para que tú puedas tener ahí ese espacio, el mensaje que tú quieras dejarles. Pues como decía Lorena, pues el tiempo siempre apremia, siempre se nos hace corto, y sobre todo cuando hablamos de sexualidad, que es tan amplio y es tan interesante. 2 cosas, creo. Ojalá no se me escapen ahora. Primero, decir que aunque nos hayan condicionado históricamente, no quiero decir que fue madres, padres, lo que sea, históricamente, a una sexualidad reprimida, a una sexualidad vista desde el riesgo, vista desde un ángulo negativo, la sexualidad es lo más natural que hay. O sea, es nuestra mera condición de humanas y humanos, y el potencial que esto tiene es inmenso. O sea, cuando nosotras y nosotros logramos conectar con nuestra sexualidad, vivirla desde los derechos, tenemos todo el potencial de ser. Y es ahí como el por qué nos tenemos que cuestionar todo el tiempo, además de las decisiones de Estado que se van tomando en términos de nuestras sexualidades. Entonces creo que esos son los miedos que estamos trastocando, y que por eso recibimos tanta de este ataque, digamos, pero también tenemos que identificar entonces qué gran potencial tiene cuando logramos vivirlo plenamente. Y segundo, que si bien nosotras y nosotros estamos ahorita colocando ciertas poblaciones en el centro, porque son prioritarias, porque además los derechos están en mucho más riesgo, la sexualidad abarca a lo largo de la vida. Es decir, que no estamos hechos ni terminados. O sea, la sexualidad se mueve todo el tiempo, así como nos movemos nosotros como personas. O sea, que si estamos escuchando, somos niñas, niños, adolescentes o adultos mayores, todavía hay una sexualidad ahí que se está moviendo, que se expresa de diferentes formas, y que por tanto me involucra a mí en esto. Entonces, invitarles, ¿verdad?, a participar más activamente, a compartir este espacio en donde puedan, y a ver qué otras acciones vamos haciendo también. Claro que sí. Muchas gracias, Emma. Entonces, damos por finalizado nuestro tercer episodio del podcast Entre Madre e Hija. Así que, por favor, si ustedes todavía no están suscritos a nuestro canal, pueden suscribirse, ¿verdad? Si quieren que les llegue la notificación que ya está el episodio, pueden activar la campanita. Así que suscríbanse, nos ayudarían mucho. También nos ayudaría mucho si pueden compartir estos episodios con más personas, para que más gente pueda enterarse de las cosas que estamos hablando acá, que es importante para todos y para todas. Así que esperamos vernos de nuevo en el próximo episodio. Y por favor, no se les olvide seguirnos en las redes sociales. Estamos como Asociación de Mujeres Trasciende, Asociación Punto Trasciende, en Instagram, en TikTok y en Facebook. Y también estamos así aquí en YouTube. Nos pueden buscar como Entre Madre e Hija Podcast. En Spotify también nos pueden escuchar. Así que esperamos con muchas ansias el próximo episodio, y nos vemos. Y nos vemos. En la próxima. Muchísimas gracias, Emma. Gracias. Chao. Chao. Chao, dicen.